Programa de doctorado en teología, curso Apologética Cristiana. Hagamos un repaso rápido de los segmentos anteriores. En los videos anteriores estuvimos en la apologética en la Edad Media. Les habla profesor, doctor honoris causa en Psicología Humanitaria y Leyes Eclesiásticas, Martín Rodolfo Saturnino Maure Cañete, de la Goitía Sabino Bocelia Alvariños I. Estuvimos viendo algo muy rápidamente sobre Atanasio, San Agustín de Hipona, excelente lo de San Agustín de Hipona. También estuvimos viendo algo sobre Tasiano, Tertuliano, Ireneo y los orígenes de Alejandría del apóstata o el hereje sería Celso. Esto relativo a Justino Mártir con el diálogo con Trifón. Esto relativo a los principios de la apologética en la era de la Iglesia. Ahora estamos en la apologética en la Edad Media y vamos hacia Anselmo de Canterbury, 1033 al 1109 después de Cristo. Su más grande contribución a la apologética fue en el campo de las evidencias cristianas, cuando hizo la presentación formalizada del argumento ontológico de la existencia de Dios, el duque de Canterbury, el famoso duque de Canterbury. Anselmo afirmó que se podía presentar evidencia de la existencia de Dios con base en la idea misma de Dios. La misma idea de Dios asume la existencia de Dios. Lo que yo creo por fe debe ser verdad. Lo que yo creo por fe debe ser verdad. Porque si no fuera verdad, yo no lo podría creer. Gran filósofo, teológico, no sé si era teólogo, pero que era filósofo teológico seguro, Anselmo de Canterbury. Si se hizo hombre, es Dios. Si era Dios, sigue siendo Dios. Si Dios se hizo hombre, el hombre puede acercarse a Dios, puesto que Dios se acercó al hombre. Tomás de Aquino, 1125-1274 después de Cristo. El principal propósito de Tomás de Aquino era el de armonizar la razón y la revelación, la ciencia y la religión. Escribió dos obras fundamentales: Summa contra los gentiles y la Summa teológica. Summa contra los gentiles y la Summa teológica. Trató de demostrar la existencia de Dios exponiendo sus 5 pruebas mayores. Las 5 pruebas mayores, resumidas brevemente, de Tomás de Aquino. Tiene que haber habido un primer motor para dar comienzo a todo movimiento. Cada efecto tiene que tener una causa eficiente. Tiene que haber habido una causa primera y eficiente para dar inicio a todas las cosas presentes. 3. Si nada hubiera existido en el pasado, nada existiría ahora. Ello demanda la existencia de algo en el pasado. 4. Tiene que haber una norma de bien moral. Sin tal cosa, no podrían existir los conceptos de bien y mal. Esta norma tiene que ser infinita y Dios mismo. 5. Aquino afirmó que hay una inteligencia por la cual las cosas son dirigidas hacia un objetivo. Argumento teleológico. Estamos hablando del año 1200 de la era cristiana. Continuemos con la apologética en la Reforma. Con la Reforma cambia el punto de partida para hacer apologética. La Reforma de hace 500 años atrás, que se pragmatizó con Martín Lutero y de ahí se impulsó y se difundió con Martín Lutero. Ya la preocupación no es lo intelectual, sino que se plantea el problema desde la perspectiva moral. El interés básico de los reformadores era la aceptación de la gracia gratuita de Dios, no tanto el razonar la fe. Y hagamos un pequeño paréntesis, como venimos viendo, en función de la influencia griega y agnóstica,
Este punto fue hace 500 años. Durante 1500 años los distintos teólogos y en el grueso, en el más de los casos, defensores de la apologética de la cristiandad, lo hacían desde la razón, porque venían de la era de la razón, venían de la era de la plena influencia griega. Ahora, a partir de Martín Lutero, en realidad es un poquito antes, pero lo pragmatiza él y sinceramente fue un elemento utilizado por Dios, un elemento muy valioso y un hombre de muchas agallas y de una importante lucidez. Lo que se genera es que el problema se empieza a plantear desde la perspectiva de lo moral. El interés básico de los reformadores era la aceptación de la gracia gratuita de Dios y no tanto razonar la fe. Su preocupación mayor era cómo encontrar al Dios de la gracia. ¿Cómo encontrar al Dios de la gracia? Martín Lutero, quien nació en el año 1483 y falleció en el año 1546 después de Cristo. Este monje alemán, considerado el padre de la Reforma protestante, hizo de la apología un estilo de vida, mucho más que escritos. Lo que hizo fue exponer en forma oral y desafiante sus criterios y su perspectiva de fe. Algunos consideran que Lutero no hizo apologética propiamente dicha, ya que su fuerza se fundamentó en ataques a los males de la Iglesia Católica de su época. Es decir, no sería una apologética desde el punto de vista filosófico, sino, como decíamos anteriormente, claramente una apologética, una defensa de las verdades de la Santa Iglesia, fundada por Jesucristo de Nazaret, el cual es cabeza, en función de lo moral, puesto que la corrupción reinante en la Iglesia Católica era de por demás inaguantable. Nosotros podemos conocer a Dios solamente como Él se presenta en su palabra y en sus promesas. Es lo que Martín Lutero deja como una de sus tantas enseñanzas, de sus tantísimas. Lutero no creía que la razón era inútil para el cristiano, sino que el Evangelio podía prescindir de nuestra defensa. El Evangelio era tan poderoso, según Lutero, que no necesitábamos entreverarnos en horas y horas y horas de discusiones de tipo filosófica, apologética. Fue un hombre muy práctico. Lutero creía que la razón en un hombre de fe, regenerado e iluminado por el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios, es una obra de Dios y un valioso y glorioso instrumento. Lutero creía que en asuntos de fe la razón puede ser útil cuando es iluminada por la fe. ¿Cuántos minutos? 8. Bien. Hagamos un impasse y luego continuamos con Juan Calvino y nos metemos ya de pleno en la apologética en la era moderna.